Entonces, lo primero que tienes que hacer es planificar qué tipo de digitalización vas a hacer, con valor legal o sin valor legal. Este proceso es muy importante porque con eso vas a poder garantizar realmente que necesitas un software adecuado para las necesidades de tu trabajo técnico. Luego tienes que saber preparar los documentos, hay que saberlos identificar, ¿cierto? Entonces vamos a explicar un poco cómo consiste la identificación. Voy a hacer un alto aquí, vinculado específicamente con el desarrollo del proyecto de digitalización. Cuando tú veas un documento, lo primero que tú tienes que buscar es identificar las agrupaciones documentales, ¿correcto? Entonces, todo documento tiene una agrupación documental y tú tienes que aprender a identificar esa agrupación documental, ¿correcto? Vamos a ver cómo es. Vamos a ver justamente esto de las agrupaciones documentales, cómo lo vamos a encontrar, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya. Vamos a proyectar ya un ejemplo para que ustedes vean realmente cómo encontramos las agrupaciones documentales. Bien. ¿Están viendo ustedes aquí? ¿Ven o no? ¿Pueden ver? Ya. Cuando nosotros buscamos, encontramos cualquier documento. Ahorita estamos en esto, ¿no es cierto? En este proceso que es de locos, ¿no? Lo primero que tenemos que encontrar es la agrupación mayor, ¿correcto? La agrupación mayor. Entonces, la agrupación mayor es donde encontramos o el fondo o la entidad que se encarga de custodiar esta información, ¿correcto? ¿De qué entidad estamos hablando? Del archivo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el archivo? ¿Mm? ¿Dónde estará este documento? ¿En qué archivo? Pues está en el archivo digital de la OM, ¿correcto? De la OM. Entonces, este documento ya hemos identificado su archivo. Es el archivo digital de OMP, ¿no? Y vamos a poner un clarito para que no se pierda, ¿correcto? Ya sabemos que es el archivo digital de OMP. Luego tenemos que identificar el fondo documental. ¿Cuál será el nombre del fondo documental? Como está en el archivo de la OMP, pero ha sido generado un fondo documental, vamos a ponerle que el fondo es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿cierto? O la OMP, ¿correcto? Que son los documentos que se generan para esta situación. Uy, no salió muy bien, pero bueno, es el fondo documental, ¿correcto? Ahora, luego de poner el fondo, vamos a poner la sección documental. Quiere decir, la función. ¿Cómo se llamará el nombre de la función? O la unidad orgánica encargada de ver estos temas. O la dirección encargada de ver estos temas. Esta es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Estos documentos, ¿a qué, vamos a decir, función pertenecen? ¿Mm? Arriba está. Sería, la, claro,
Elecciones Generales 2026. Ese es el nombre de la sección documental, ¿correcto? Entonces, Elecciones Generales 2026. Muy bien. Y luego de eso, tengo que colocar el nombre de la serie documental. ¿Cuál será el nombre de la serie documental? Actas electorales, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tipo de actas electorales estamos? Estamos en un formato, el número C. ¿De qué? ¿De qué tipo es esta acta? ¿Mm? Ahí dice, letra C, acta de es- escrutinio, ¿no es cierto? O sea, de cuenteo de votos, el escrutinio. Entonces, la serie se va a llamar Actas Electorales de Escrutinio, ¿ya? Actas Electorales de ¿correcto? Ya tenemos el fondo, ya tenemos la sección, ya tenemos la serie. Y vamos a identificar la unidad documental. Simplemente ponemos acta, vamos a ponerle otro color para poder saber qué estamos escribiendo. Acta electoral de escrutinio o simplemente acta de escrutinio, ¿no es cierto? Número, ¿qué números? ¿Qué números? Exacto. 045636, ¿no es cierto? Acta de sufragio o acta electoral o acta de escrutinio. 045636, ¿cierto? Que es el formato C, ¿no es cierto? Formato C. Pero ahorita solamente nos importa la unidad documento. Formato no, porque el formato si no está lleno no tiene valor. Muy bien. Entonces ya tenemos acá las agrupaciones documentales. La unidad documental, la serie documental, la sección documental, el fondo documental y el archivo, donde encontramos estos documentos, ¿correcto? Entonces, esas agrupaciones documentales son las que tienen que colocarse cuando nosotros comenzamos a clasificar los documentos y en este caso estamos hablando de un archivo digitalizado, no un proyecto digitalizado, ¿ya? Y eso es muy importante para no caer, digamos, en errores, ¿no? Al momento de hacer la digitalización, ¿no? Entonces, hay que identificar las agrupaciones documentales, como ya lo mencioné. ¿Y qué implica identificar las agrupaciones documentales? ¿No? La identificación de clases es, como ya lo mencioné, es elaborar el cuadro de clasificación, ¿no? Entonces, vamos al nivel de fondo, vamos a ponerlo así. Siempre cuando hagan un cuadro de clasificación es en la parte superior derecha. Entonces, fondo, por ejemplo, OMPE, ¿no es cierto? OMPE, o Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no es cierto? Tú puedes crear acá incluso un subfondo que se llame Procesos Electorales, ¿no es cierto? Y ahí crear otra subsección que sea, por ejemplo, Elecciones Generales 2026. No son series, son divisiones, o sea, secciones documentales, una sección y una subsección. Ahora, aquí está dividido, ojo, aquí está dividido por funciones, porque también lo puedo dividir por unidades de organización. Pero ahora lo vamos a ver por funciones, porque el archivo es uno solo. Y ahí veo recién la serie, ¿no? De actas electorales, puede ser, ¿no es cierto? Y ahí una subserie más, actas de escrutinio, ¿correcto? O simplemente colocar escrutinio, ¿no es cierto? Aquí tengo la sección, el fondo y la serie. Voy a ponerlo identificado, ¿ya? Este es el fondo, este es la sección, esta sería la subsección, esta sería la serie
Esta sería la subserie, ¿correcto? ¿Y vamos a crear una fracción de serie? No, vamos a hacer directamente el documento, pero puedo poner una fracción de serie. Por ejemplo, que lo ponga en la caja número 21, ese documento, ¿no es cierto? Que va desde el acta número, vamos a ver qué número pusimos. ¿Qué número pusimos? 45636. Del 045, ponte 6, 600 al 045, 700. ¿Correcto? A esto yo llamo fracción de serie, que es una parte de la serie. ¿Ya? Esta es una fracción de serie. ¿Ya? Y luego ya viene el documento, pues, ¿no? Y en la descripción del documento se pone solamente acta de escrutinio, número, y ahí le pones el número. 45, 045,636. ¿No es cierto? Y si quieres ponerle más, le pones los datos, ¿no? ¿De dónde es esa acta de escrutinio? Dice, de Pachacamac, ¿no es cierto? Del, y le pones la fecha, ¿no? 7 de junio del 2026, ¿cierto? Esa es la denominación del documento, ¿correcto? Esto ya no sería una fracción de serie, sería documento o unidad documental, ¿correcto? Unidad documental. Bien, entonces, han identificado ustedes un tipo de agrupación documental y eso es importante para que puedan hacer su proyecto de digitalización. Que los documentos tengan la suficiente información para encontrar el tipo documental. Aparte de esto, ustedes podrían también relacionarlo con descriptores. ¿Cómo relacionamos una identificación con descriptores? Para darle contexto. Primero, por ejemplo, lugares. ¿De qué lugares estamos hablando? Estamos hablando de la región Lima, de la provincia de Lurín, o distrito de Lurín, provincia de Lima, ¿no? Distrito de Pachacamac, ¿cierto? Distrito de Pachacamac. Entonces, ahí tenemos la referencia a lugares. Luego tenemos de lugares, vamos a tener personas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las personas? Los que se encargan de gestionar o generar esos, ¿ya? Entonces, para poder darle cuenta a esto, vamos a volver otra vez al... Y en el documento encontramos pues el nombre de las personas. ¿Quiénes son las personas? Estos señores que están acá, ¿no es cierto? Los tres señores que están aquí, que los voy a copiar en una hoja pequeña, ¿no? David, Alexander, Rodríguez, Gamarra. ¿Quién es? Presidente, ¿no es cierto? Presidente de mesa. ¿Quién más? Punto y coma. Alexandra Paola Ramírez Orey. ¿Quién es? Eh, miembro. Y Jorge Salazar Yuen. ¿Quién es? Otro miembro. Los tres son los miembros de mesa, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí a los miembros de mesa. Incluso acá creo que han firmado los personeros, no ha firmado ni un personero, ¿no es cierto? Esta acta creo que está observada, incluso tiene 225 votos en Pachacamac y aquí no ganó Fuerza Perú. Por poquito, ¿eh? Hay 9 votos nulos y 0 votos impugnados. Un total de 225. No hay impugnados porque lógicamente no hay personeros. ¿Dónde están los personeros? No hay. Bueno, es un al azar, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a cerrar aquí y vamos a abrir nuestro PPT. Entonces, esos datos van en persona, ¿sí? ¿No? Entonces, esa es una descripción más o menos adecuada, ¿no? La fecha ya la hemos puesto, ¿no es cierto? ¿La fecha de cuándo es? Del 7 de junio
del 2026. ¿Correcto? Entonces, tenemos datos, tenemos agrupaciones documentales que van a servir mucho para nuestro proyecto de digitalización. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, vamos. Todo lo que he puesto acá tiene una referencia. Miren, lo que está acá, y a ver si me escuchan bien, lo que está acá se llama dato, ¿correcto? Esto es un dato. Esto no tiene nada que ver con otra cosa más que con un dato. Lo amarillo. Lo rojo, que lo voy a poner acá, se llama metadato, ¿correcto? Lo amarillo se llama dato. Todo lo amarillo es el dato. Lo rojo se llama metadato, ¿correcto? Entonces, acá estamos viendo varios metadatos. Por ejemplo, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Son metadatos. Es decir, son etiquetas que se van a crear para identificar las agrupaciones documentales. Son etiquetas importantes, porque estas etiquetas nos permiten referenciar adecuadamente los documentos que vamos a trabajar, ¿correcto? Todo lo que ustedes en rojo se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Metadata. Y lo que está en amarillo, que es lo demás, voy a ponerlo todo en amarillo, se llama dato, ¿ya? Entonces, nosotros lo que buscamos son los datos y los metadatos. ¿Para qué buscamos los datos? Para darle sentido a la información. ¿Y para qué buscamos? ¿Y para qué buscamos los metadatos? Para localizar los documentos. Sin metadatos no podremos localizar, ¿correcto? Algunos le llaman descriptores incluso, pero en realidad se llaman metadatos. En el mundo digital es muy importante identificarlos como metadatos, ¿correcto? Todos estos son metadatos, ¿ya? Hay que identificarlos como tal, como metadatos. ¿Listo? Y lo demás también, ¿no? Ya no voy a escribirlo todo, pues. Entonces, esas, las agrupaciones documentales nos permiten identificar los datos y los metadatos para poder localizar el control. Entonces, cuando nosotros hacemos la digitalización, tenemos que tener presente tanto los metadatos como también los datos, porque con eso vamos a poder hacer la localización de la información, ¿no? Además, ahí podemos categorizar. ¿Qué significa categorizar? Vamos a poder colocar un tipo de dato o un tipo de metadato específico. Por ejemplo, el fondo. Usualmente cuando hacemos una distinción de datos y metadatos, tenemos que converger o tenemos que aprender lo siguiente. Los datos tienen un esquema, una estructura. Por ejemplo, los datos pueden ser texto, ¿no es cierto? Pueden ser numéricos, pueden ser fechas, ¿no es cierto? Pueden ser lugares, pueden ser instituciones, etcétera, ¿no es cierto? Pero esos textos, fechas, eso están contenidos como datos en general. Por ejemplo, Oficina Nacional de Procesos Electorales es una institución. Procesos electorales es es un dato, es un texto, ¿no es cierto? Elecciones generales es un tema, también es un texto. Actas electorales. En las actas electorales, ¿qué cosas son? Son objetos, ¿verdad? Son unas series documentales, pero gráficamente se entiende como texto. Escrutinio es un texto. Este número es numérico, ¿no? Es un dato numérico, es un dato alfabético, es un dato, hay otro alfabético, ¿no es cierto? Es un dato cronológico, es un dato de fechas. Entonces, todo eso ahí va a ser la representación de lo que están ustedes viendo en pantalla. ¿Qué cosa hace la computadora? Ordenarlo de acuerdo al sistema de gestión. Cuando tenemos un formulario, el formulario lo que hace es tener la información vacía para recibir documentos o recibir registros, ¿no? Entonces recibe los registros el formulario. Entonces,
Ese formulario son datos no estructurados, ¿no? O semiestructurados, porque tenemos los datos, sabemos qué tipo de datos vamos a poner, pero está vacío, no está completo. Cuando está completo ya son datos estructurados y cerrados. Pero cuando está vacío el formulario, sabemos qué tipo de datos vamos a poner, entonces es semiestructurado. Pero cuando mandamos un correo, no podemos ahí colocar los datos ordenadamente. A veces los mandamos simplemente con una carta, una misiva, ¿no? Si mandamos, por ejemplo, ustedes mandan a sus novias, a sus esposos, ¿no? No tiene un orden, digámoslo así. Simplemente lo que a ustedes se les viene a la cabeza en el orden que corresponde. Esos datos no están estructurados, ¿no? Entonces, ese es el tema. Licenciado, Sí, escucho. sí, buenas noches, licenciado. Em, ¿Esto es como un formato de inventario, registro? No, estamos solamente identificando datos en general. Los inventarios van después. Acá estamos identificando las agrupaciones documentales, general, en general, el fondo, la sección, la serie, la subserie y la fracción de serie y la unidad documental. Ya, ese es otro. ¿Cuáles son las agrupaciones documentales? Vamos a hacer eso. Esto lo voy a poner solamente como referencia para. Las agrupaciones documentales que nosotros tenemos que identificar son las siguientes. Primero ponemos el archivo. Segundo, ponemos el fondo. Tercero, ponemos la sección. Cuarto, la serie. Quinto, la fracción de serie. Sexto, el documento. ¿Correcto? ¿Por qué lo estoy poniendo así, tan separados unos de otros? Porque en realidad, en la fila de archivos no puede haber otro nombre más que archivo. En la fila de fondos solamente tiene que haber fondos. En la fila de sección solo secciones. En la fila de series solo series. En la fila de fracciones de serie solamente fracciones de serie. En la fila de documentos solamente puede haber. ¿Correcto? O sea, es una forma de ordenar nuestra clasificación. ¿Correcto? Entonces, nosotros siempre cuando encontremos un documento, ¿no es cierto? Estamos haciendo un ejercicio, hemos hecho un ejercicio, ¿no? De un acta electoral, ahora que está de moda esto de las actas por el tema de las elecciones, pues esta acta, vamos a poner, ¿no es cierto? Todo documento, esta acta, por ejemplo, tiene archivo. ¿Cuál es el archivo? El archivo digital de OMP. El fondo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La sección, hemos hablado de procesos electorales, ¿no? La subsección, si es que hay, estamos hablando de elecciones generales 2026. La serie, actas electorales. La subserie, acta de escrutinio. La fracción de serie, le ponemos dónde está ubicada esta acta, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, eh, que es un acta de papel, estará ubicada entre un número y otro número, ¿no? Es un rango, ¿no? El documento es cada acta de escrutinio, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos los datos de agrupaciones documentales. Entonces, todo documento tiene que estar ubicado en su respectivo archivo, en su respectivo fondo, sección, serie, fracción de serie. ¿Ya? Eso es importantísimo. A ver, vamos a poner otro ejercicio, porque sin ejercicios no aprendemos. Ya, ponemos el ejercicio, ¿eh? Ya. Ahora ustedes ubiquen fondo, sección, serie, subserie. ¿Listo? Y para hacerlo más interesante, les voy a dejar un formulario donde van a poner ustedes eso. Y esa va a ser su nota, ¿eh? Un ratito, por favor. Van a colocar ahí el fondo, la sección, la serie y la subserie.
Un segundo, por favor. Ya, lo estoy poniendo aquí en el chat para que ustedes puedan entrar y llenar con la información que están viendo en pantalla. ¿Correcto? Vamos a ver, capturar nuevamente y vamos a ponerlo así. Ya. Ustedes están viendo el documento que está en pantalla. Lo voy a hacer lo más grande posible para que no haya ningún problema al momento de hacer el trabajo. Sí. Y les he dejado aquí en el chat de Zoom el enlace donde deben hacer la verificación. Bien, ya. Hemos avanzado, ¿no? Ay, no, no me hago viejo. Mejor camino de tren. Estamos aquí. Sino que estas barras a mí me molestan bastante, la verdad. Son bien fastidiosas. Ya, ahora sí. Ya lo pueden ver, ¿no? Ya. Identifiquen los datos más importantes. El fondo, la sección, la serie. Identifiquen la fecha, identifiquen el número, identifiquen el productor, quién es el que genera este documento. ¿Ya? Ahora eso lo van a poner en el formulario. Productor, ¿correcto? Y los datos del documento, ¿no? O unidad documental. Identifiquen eso y llenen el formulario que está en la página. Está en el chat, perdón. Ya, identifiquen de la imagen que les he dado. Es más, le voy a poner la imagen en el formulario. Te A ver, pone retén, pues. por favor, sus micrófonos. Ya, lo voy a compartir en una imagen. Que lo manden a otro, pues. Mira, te lo voy a poner lo voy a poner fácil ya para que lo puedas. Ya, en el formulario lo voy a subir también, ya, para que lo puedas hacer. Listo. Ya está subido también el formulario. ¿Listo? ¿Terminaron? Ingresen, ¿ah?
Voy a volver a aplicar. Vamos a apagarlo acá. Tenemos una pequeña tarea. Aquí un pequeño ejercicio. En el chat de acá, en este chat que estamos trabajando, haces un clic e inmediatamente aparece un ejercicio donde vas a poner tu correo electrónico. No, tienes que poner tu nombre también, no te olvides. Hombre, voy a ponerle para que ponga el nombre, ¿ya? Apellidos, ¿correcto? Y nombres, para poderte poner tu nota, si no vas a tener nota igual que la todos. ¿Ya? Apellidos y nombres. Simplemente haces el ejercicio tomando en cuenta lo que aparece acá publicado, ¿ya? Y vas a colocar toda la información correspondiente. Eso va a ser tu examen. ¿Listo? ¿Preguntas? No hay ninguna pregunta. Bueno, entren acá al formulario y coloquen su fondo, su sección, su serie documental. Así nos permite pedir revisar actas y constatar las evidencias que respaldan personeros informáticos, técnicos. ¿Está haciendo eso en este momento, profesor? No, simplemente quiero que coloquen en ese formulario los datos del fondo, los datos de la sección y los datos de la serie documental. ¿Sí? Colóquenlos, por favor. ¿Ya? Y vayan cerrando, pues esa va a ser su nota para el examen, para su calificación. Ya vayan cerrando. Les voy a dar 5 minutos, ¿ya? Para que vayan cerrando. Perdón. Ay, Dios, me resfrié. Bien, vamos a hacer el ejercicio entonces, juntos, ¿ya? Para que ustedes puedan completar el trabajo. Bien, lo primero que tenemos que identificar es el fondo documental. ¿Ya vieron cuál es el nombre del fondo documental? ¿A qué institución le pertenece este documento? La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Exacto. Entonces ya tenemos el primer nombre que es el nombre del fondo, ¿cierto? El fondo, es Municipalidad Mariscal Nieto, ¿cierto? Voy a hacer un poquito más rápido porque el tiempo me estira. Y luego vamos a ver la sección. ¿Cuál será la sección? Será el nombre de la oficina o la función que genera o custodia este documento. ¿Cuál será la sección? Tesorería. Tesorería. ¿Por qué tesorería y por qué no subgerencia de tesorería? Porque la sección es la función o el asunto principal. Entonces, subgerencia no es un asunto, subgerencia es una unidad de organización. Pero el tesorería sí es un asunto en particular. Entonces, el fondo es Municipalidad de Mariscal Nieto, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. La sección, tesorería. La serie es el conjunto de documentos que tienen las mismas características, es decir, que han sido elaborados bajo un mismo procedimiento, siguiendo la norma, el procedimiento, siguiendo también el tipo de documento. Como estos documentos son prueba de pagos, ¿no es cierto? La serie se llamará su tipo documental y, lógicamente, el asunto principal. Será comprobante o comprobantes. ¿Qué dicen ustedes? En una serie hay un documento o varios documentos.
A ver, Yesenia, ¿qué piensa usted? ¿Hay un solo documento o varios documentos en una serie documental? La serie será comprobantes de pago, ¿correcto? Ya tengo mi fondo, mi sección y mi serie. Siempre la serie es el plural, ¿correcto? Comprobantes de pago, ¿cierto? Si quiero encontrar la fracción de serie, tendré que ver en la caja cuántos de estos comprobantes están, ¿no es cierto? Acá tenemos un número, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, la fracción de serie del 2600 al 2700. Esa es una fracción de serie. Y entre este número y este número está nuestro 2603. ¿Correcto? Es una parte de la serie, una fracción. ¿Ya? Y lógicamente el documento. El documento es comprobante de pago número 2603. De fecha, ¿qué fecha? A ver, ¿cuál fecha? 16/03/2017. 16/03/2017. ¿Correcto? Esa es la fecha del comprobante. Pero si yo quiero ver otra fecha, por ejemplo, la fecha de pago, que es la fecha de vigencia del documento, pues ahí tendré que colocar pagado, ¿cuándo? 20/03/2017. El 20-03/2017. ¿Correcto? Ojo, una cosa es el documento, que es la fecha 16/03/2017, pero el pago es del 20 de marzo del 2017. ¿No es cierto? Ahora, yo les hago una pregunta. Tú puedes generar el sistema que puede darse el 16 de marzo. ¿Cuál es la fecha que manda? ¿La fecha de emisión del comprobante o la fecha de pago? ¿Ah? ¿Cuándo se realizó el pago? El 20, porque dice comprobante de pago, o sea, no comprobante de lo que voy a pagar, sino comprobante del pago, cuándo se realizó el pago. Entonces, la fecha más importante es la fecha de pago. En este caso, el 20 de marzo del 2017. No tanto el 16 de marzo, sino el 20 de marzo. Correcto. Entonces, cuando tú ordenes tu archivo por fechas, ordénalo tomando en cuenta el pago del comprobante de pago. Correcto. Ya tienes ahí, mira, cuántos datos. Fondo, sección, serie, fracción de serie, documento. Fecha. Lugar. ¿Dónde estamos hablando? De la ciudad de Mariscal Nieto. ¿Dónde queda? En Moquegua, ¿no es cierto? Moquegua, ¿de dónde? Del Perú, para los que no están en Perú. ¿Correcto? Entonces, son los datos que me permiten referenciar al documento. Nada más, ¿no? Pues hay muchos datos más, ¿no? Porque tenemos una razón social, ¿no es cierto? Que vamos a llamar que como si fuera el productor, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el productor? ¿Quién firma el comprobante de pago? ¿Quién firma el comprobante de pago? No lo hemos visto ahorita, ¿no? Pero vamos a verlo, ¿ya? ¿Lo vemos juntos? Para que podamos saber quién está haciendo este comprobante de pago. Un ratito, por favor. Abajo está digamos, los datos del productor, ¿no? ¿Quién firma? No se ve el nombre de la persona, pero se ve que es el jefe de la oficina de tesorería. Entonces, ahí solamente se coloca jefe de la oficina de tesorería, ¿ya? Como datos adicionales del pago. Aquí, abajo. A ver, ya. Se coloca jefe de la oficina de tesorería. Y ahí tenemos nuestra descripción. ¿Listo? Entonces, otro tema es productor. ¿Quién produjo? Pues el jefe de la oficina de tesorería. ¿Correcto? Ese es el productor del documento. ¿Ya? Entonces, le estamos sacando bastante información, ¿no? Ahora, tenemos que ver también el asunto principal para tener más contexto. Ese es el área de contenido. En el área de contenido colocamos de qué trata, ¿no? Dice, por el girado de la DC 004 CIAF factura número tal por la compra de útiles de aseo, limpieza y tocador, ¿no es cierto? Según informe requerimiento. Entonces,
compra de enseres. ¿Correcto? Compra de enseres. Y hay una meta, mantenimiento de infraestructura y áreas verdes de la Plaza San Marcos. O sea, dentro de ese proceso hay una meta. Entonces, ahí hay un expediente. ¿Expediente de quién? El expediente es proyecto, ¿cierto? Proyecto, mantenimiento de infraestructura y áreas verdes de la Plaza San Marcos, Villa Francia, centro poblado, Chen. Es el nombre del proyecto, ¿no es cierto? Y nada más, esa es la información principal que podemos obtener de este documento. ¿Ya? Pero hay un dato más. Ahí no solamente está el productor, sino está a quien se le paga, ¿no? Entonces, hay un descriptor más, que es una persona, ¿no? Entonces, hay otros descriptores, ¿no? Descriptores, y ahí ponemos el nombre de una persona, ¿no? ¿Quién es? Santos Cárdenas Dante Máximo. O sea, este señor es el proveedor y se le ha pagado por esta acción 2.496 soles. 97 soles y algo más. Ya, entonces, esa descripción se necesitan para los proyectos de digitalización. Ustedes tienen ya el vínculo, terminen de llenarlo, ¿ya? Bien, entonces, un proyecto de digitalización tiene definiciones del alcance, ¿no? ¿Qué documentos, procesos y áreas serán parte del proyecto? Donde vamos a poner límites. Y estos límites tienen que ser claros, porque si no son claros y objetivos, el proyecto se va a hacer muy largo y puede perderse el enfoque. La finalidad y los usos previstos de los documentos. Hay que identificar el propósito de la digitalización y cómo se utilizarán los documentos digitalizados. La enumeración de los beneficios que se espera obtener, beneficios esperados, mayor eficiencia, reducción de costos, mejora del acceso, la enumeración de las necesidades del usuario, ¿no? Se analizan las necesidades de los usuarios, el impacto que la digitalización y el trabajo, flujo de información y experiencia, la enumeración de las normas específicas adaptadas. El equipo que vamos a utilizar en la digitalización, los procesos, el control de calidad, la estrategia para que, digamos, el paso 1 al paso 2 se puede integrar en un solo proceso, ¿no? Y ese paso es la definición a través de herramientas de administración del proyecto en general de digitalización. ¿Cuáles son los criterios claves para la selección de documentos que se van a digitalizar? Tenemos que elegir. Primero, pensamos en los documentos de frecuencia de consulta alta. ¿Por qué? Para evitar su deterioro en el constante uso del papel. Segundo, la relevancia histórica y el acervo cultural. Hay que darle prioridad. Tercero, la sensibilidad al deterioro y estado de conservación puede estar en alto riesgo por deterioro o ya tiene un deterioro ya avanzado. Entonces hay que digitalizar. Cuarto, el grado de ordenación y descripción, es decir, de una forma u otra pueden haber problemas, ¿no? Entonces, hay que darle un orden a la digitalización de estos documentos para evitar tenerlos acumulados, ¿ya? Ahora, en un proyecto de digitalización también tienes que ver qué dispositivos de captura vas a utilizar para la digitalización. Entonces, ahí puedes tener escáneres de varios tipos, ¿no? Pueden ser cenitales, perdón, esos que tienen una cámara incorporada en la parte superior, o se llama panorámico también, los escáneres de cama plana, ¿no? Y los escáneres de alta productividad, los que te reproducen pues más o menos 40 páginas por minuto, ¿no? E incluso un poquito más, ¿no? Entonces, los primeros son apropiados para documentos encuadernados, delicados, hasta documentos históricos. Los segundos es para documentos sueltos, pero que tienen un buen estado de conservación, sobre todo eso. Lo tercero es para los que se alimentan automáticamente y están diseñados para documentos básicamente administrativos. La alimentación automática se llama ADF, pues, y estos generan mayor productividad y eficiencia, son los que más rápido digitalizan, pero al mismo tiempo
son aquellos que a veces se valoran más rápido. ¿Por qué? Porque lógicamente están en constante entrada y salida de documentos en la bandeja, ¿no? Entonces, ahí está por qué son ideales cada uno. Ahora, cuando tú estás a hacer una microfilmación y digitalización histórica, tienes que darte cuenta cuál es la resolución de captura estándar. Usualmente lo recomendado para proyección a largo plazo es que el capturador o el sensor de captura esté en 300 puntos por pulgada. Ahora, la resolución de las consecuencias de alta resolución, mayor de 400, es el peso, ¿no? Sin embargo, no hay mejoras justificables en calidad visible, porque tiene mayor tiempo de captura, mayor almacenamiento, mayor costo de su almacenamiento y mayor tiempo de transmisión. Es decir, hay una visualización lenta. Por eso, lo ideal sería hacerlo en 300 a menos de PPPs, ¿no? Entonces, ¿hay una diferencia? Sí, pero es mínima. Por ejemplo, en 200 y 300 mira la diferencia. En cambio, si lo haces con un zoom mayor a 400, sí puedes ver ciertos datos que se pueden ir diferenciando. Entonces, la resolución depende del documento. Para trazos muy finos, usar resoluciones mayores a 200 ppp. Es decir, si hay muy tenue la letra, lógicamente tienes que usar una resolución mayor. Luego, otra alternativa es pensar en servicios en la nube, ¿no? Donde puedas tú subir tus archivos. Usualmente los comerciales son Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox. Pero existen servicios como Amazon que también generan espacios en la nube donde tú puedes guardar tu información. Ahora, cuando haces la digitalización, tienes que darte cuenta que los documentos tienen un cambio de soporte, ¿no? Entonces, hay que seguir el marco legal vigente. Por ejemplo, el artículo 138 del texto único ordenado de la ley 27444 habla del régimen de fedatario, ¿no? Un fedatario, por ejemplo, de un documento original en papel con firma hológrafa, puede sacarse una copia y fedatearlo y ponerle una glosa en la parte superior donde ves arriba, ¿no? Es copia fiel del original. En el ámbito del cambio de soporte, por ejemplo, de digital a papel, también se puede hacer con ese mismo sello, garantizando de que el documento electrónico tiene las mismas características de la copia impresa, lo que nosotros llamamos representación imprimida. Y luego, en el caso B, donde el documento original sea en papel, con firma hológrafa, y yo quiera sacarle una copia escaneada, pero darle valor, yo puedo autenticar con una etiqueta que pongo en ese archivo, señalando que ese documento ha sido digitalizado. También lo puedo hacer. Pero yo tengo que tener la validación de ser un fedatario institucional. Regresando al tema de la nube, gracias al almacenamiento en la nube podemos disponer de muchos archivos a cualquier momento y hora. Gracias a estos dispositivos móviles o dispositivos de computación podemos revisar los documentos de Internet de un servicio de Internet, ¿no? Desde cualquier dispositivo tendremos siempre nuestros documentos a la mano y garantizamos con ello el acceso, la disponibilidad, la colaboración en tiempo real, porque podemos compartir y trabajar online un solo documento, la seguridad y la escalabilidad eficiente. Todo documento para garantizar que es único o es auténtico tiene que tener su código de verificación digital, sobre todo si es una representación imprimible. Este código es una secuencia de 16 dígitos que nos permite verificar la autenticidad de una representación imprimible o una representación impresa. ¿Mediante qué? Mediante el cotejo o una representación imprimible localizada en la sede digital. Es decir, hay una versión, una cantidad de milisegundos, un sufijo y un dígito de chequeo que nos permite a nosotros imponerlo o colocarlo en el documento, que va a ser la representación imprimible, y con ese documento, cuando se imprima, pues solamente llegamos a revisar, verificar esa información con ese código digital, ¿no? ¿Dónde se verifica? En la sede digital de la entidad, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ingresar el código de verificación de 16 dígitos en el buscador de verificación y obtener el documento original. Es decir, la propia institución tiene que tener un servidor, ¿no es cierto?, de información de lo que se encuentra en su sede digital. Ahora bien, el código garantiza la autenticidad de las representaciones impresas de documentos electrónicos. La representación imprimible es cuando el documento todavía no ha sido impreso, pero se encuentra firmado digitalmente. Y la representación impresa es la que está en papel.
Acá vemos un ejemplo de cómo se representa el documento imprimible y impresa. Cuando ya se imprime en papel, ya es una representación impresa. Cuando es imprimible, todavía no está en papel. Bien. Ahora, siempre me preguntan, señor Villa, ¿cómo es la diferencia entre valor legal y valor administrativo? Pues para el valor legal se requiere el uso de una línea de digitalización y producción de microforma certificada, ¿no? Tenemos que seguir lo que dice el Decreto Legislativo 681 y su reglamento, además de la norma técnica 320, que es justamente de producción de microformas. Siempre se requiere la participación de al menos un fedatario y la entrada son documentos de papel y la salida son documentos electrónicos digitales. O sea, con firma de fedatario informático o digital, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso de digitalización con valor legal. Con valor administrativo, solamente el fedatario institucional autentica el documento escaneado en soporte digital haciendo uso de su firma digital. Pero no se puede eliminar el original, ¿cierto? Y eso lo dice específicamente la ley 27444. Cuando el documento tiene una firma administrativa, no se puede destruir. Pero cuando tiene valor legal, se puede reemplazar. ¿Correcto? Son partes del trabajo que se realiza de los... Licenciado, Sí, escucho. sí, por favor. Hemos visto, por ejemplo, que se podría digitalizar el comprobante de pago, pero en un Sí. comprobante de pago hay todo un expediente. ¿Eso también se tiene que sacar todos los datos o solamente es del comprobante de pago? En este caso particular, los comprobantes de pago como documentos SEO generados por un sistema de información. O sea, hay un sistema que es el CIAF que genera el comprobante de pago. Ese archivo PDF no tiene valor hasta que tenga la firma del funcionario a cargo de la unidad. Entonces, ahí no cabe duda de que no hay pues representación impresa, representación imprimible todavía. Entonces, se imprime, se firma. ¿Por qué? Porque los proveedores no se les exige tener firma digital. Si a los proveedores se les exigiera, ya no había problema. Se digitaliza y se tramita por el sistema de gestión de documentos. Pero como no ocurre eso, entonces el problema es que ese comprobante de pago tiene que estar validado de manera de papel, no en manera electrónica, ¿no? Entonces ahí es ¿Cómo complicado sería porque ahí, licenciado, y cómo sería en caso de las resoluciones? Las resoluciones, generalmente usted sabe de que tiene también varios antecedentes, ¿no? Solamente se da todos los datos de las resoluciones, se escanea las resoluciones o también todos los antecedentes. cuando un expediente tiene documentos en papel y documentos en electrónico, es caso de un expediente híbrido que tiene varios documentos, documentos en papel y documentos electrónicos. Cuando los expedientes son híbridos, se mantiene el marco legal de la última, de lo más novedoso, o sea, del marco legal electrónico. Lo ideal sería que todos los documentos en papel pasen a ser digital, pero mientras que no ocurra eso, solamente referenciamos ese papel en los documentos electrónicos. O sea, sabemos que existe, ¿no? Entonces, lo ideal es que se transformen digitalmente, ¿sí? Por eso un proyecto de digitalización para que esos documentos se integren al sistema digitalmente hablando, que no queden fuera del sistema. Y lo que los va a unir al papel solamente va a ser el número de expediente, nada más. Entonces, ya el papel pasará a segundo plano. Si es un documento administrativo, se puede depurar, ¿no es cierto?, dentro del proceso administrativo y se formará el documento digital. Con firma de fedatario o con firma del propio productor de documentos digitales. Las resoluciones, por ejemplo, que son declaradas de valor permanente, hoy en día no hay problema porque cuando se genera el trámite, la resolución ya es digital y todos los antecedentes se anidan o se juntan por el número de expediente con su resolución. Entonces no habría ningún problema allí. El problema es cuando no tiene resoluciones en digital, sino en papel. Ahí sí hay un problema. Pero los funcionarios públicos tienen la obligación de tramitar su firma digital. Así que por ese caso también tiene una propuesta de solución. No es que ningún funcionario tenga firma, todos deben tener firma digital, sino que todavía estamos en proceso de transición. En las regiones muchos se ven estos problemas porque no tienen ni siquiera sistemas de gestión documental y siguen trabajando en papel.
generando mayores masas de documentos que no se pueden controlar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hablar de nuestro último tema, que es el repositorio archivístico digital. La nueva era de la archivística digital ha planteado la creación de dos repositorios, uno institucional y otro nacional. El institucional se llama Repositorio Archivístico Digital Institucional y el nacional se llama igual, nacional, ¿no? El primero es administrado por la entidad y el segundo por el AGN, ¿correcto? En este repositorio van a custodiarse todos los documentos digitales que se generan en el sistema de gestión documental y en los sistemas de gestión de información. La unidad funcional de normativas e innovación archivísticas tiene la razón de, o sea, tiene la obligación de investigar sobre el repositorio archivístico digital institucional. Hay que entender que un repositorio es un sistema, no es un espacio, donde se almacena y preserva documentos digitales de archivos, garantizando autenticidad, disponibilidad archivística, sostenibilidad, integridad, usabilidad, confiabilidad. Ahora, conceptualmente, un repositorio archivístico digital es administrado y siempre regulado por el Archivo Central de la entidad pública. Define políticas, procedimientos y normativas de acceso, ¿no? Por ejemplo, la gestión del contenido es obligación del Archivo Central, ¿no? Pero el Archivo Central no es responsable ni de la infraestructura tecnológica ni de la seguridad digital, ¿ah? Entonces, las responsabilidades técnicas recaen básicamente en la unidad de tecnología de la información o otra unidad interna o un tercero que pueda brindar ese servicio. Entonces, ¿cuáles son los componentes del repositorio archivístico digital institucional? Primero, debe tener principios y políticas. La pregunta es, ¿todos ustedes ya hicieron sus principios y políticas? Donde establezcan el marco normativo ético para la gestión documental, donde se establezcan roles, responsabilidades, buenas prácticas, donde se garantice la transparencia, autenticidad, integridad y disponibilidad. Si ya lo tienen, enhorabuena. Los segundos son los procedimientos del documento archivístico digital. Los terceros son los metadatos. Lo cuarto es la infraestructura tecnológica. La quinta es la seguridad digital. Y lo sexto, el plan de capacidad. Todos esos son temas relacionados con la gestión del repositorio archivístico digital. Ahora, un repositorio tiene prácticamente cuatro partes. En primer lugar, tiene que ver el tema de la confiabilidad y autenticidad. Es decir, la aplicación de dos normas. La norma de preservación digital, la ISO 14721, y la norma de repositorios confiables o del tratamiento técnico de repositorios archivísticos confiables, la 16362. Ambas son del año 2012, o sea, miren cuántos años han pasado y hasta ahora no tenemos nada de implementación. Con estas normas vigilamos el control, acceso y permisos para las personas que acceden al repositorio, las políticas y responsabilidades y una evaluación y auditoría de la información que se conserva en el repositorio digital. ¿Ya? Entonces, adicionalmente, con esta norma, lo que hacemos es buscar identificar la autenticidad e integridad de los documentos, la trazabilidad y la preservación de las evidencias. La ISO 14721 es el modelo abierto o AIS, que es un modelo que sirve para poder identificar el sistema de archivo abierto de información con el cual nosotros vamos a poder preservar digitalmente los documentos. Entonces, el repositorio, este es básicamente lo que determina su confiabilidad y autenticidad, además de la preservación a largo plazo. En esa preservación a largo plazo también está la ISO 14720, donde aseguramos la gestión de formatos, la información de preservación, la redundancia y respaldo y el monitoreo tecnológico. Es decir, tratamos de encapsular la información de tal manera que esa información encapsulada solamente conserve la información básica para que se pueda preservar a largo plazo. No se pierde nada porque está encapsulada, pero hay que tener en cuenta también que la información redundante, es decir, dos documentos que sean lo mismo, el original y la copia, en un sistema de preservación a largo plazo no funciona. Los documentos prácticamente son únicos y esos documentos únicos se relacionan solamente con las funciones y los metadatos,
que les da origen, ¿no? Por ejemplo, si el mío es original, tengo un original en un expediente y tengo una copia del mismo documento en otro, esa copia del otro desaparece porque solamente se va a generar un link que va a dar origen, que se va a relacionar con ese primer documento digitalizado, ¿no? Y esto nos sirve para generar gestión y gobernanza a nivel general. Y la gestión y gobernanza no es otra cosa que brindar acceso a los ciudadanos, darle competencia al personal, mejorar los recursos, generar una estructura organizacional clara, ¿cierto?, para una mejora continua de los procesos. Las normas ISO vinculadas con el repositorio son la ISO 14721, que es el modelo abierto de archivo, la OAIS, la ISO 16363, que es de auditoría y certificación de repositorios de confianza, la ISO 16175, que es principios y requisitos funcionales para registro de entornos digitales. Esta norma es muy importante porque genera todo el tema del entorno digital que debe haber para que los archivos puedan subsistir. Y la 30301, al igual que la 15489, que son normas de gestión, son normas que nos permiten generar la estructura base de cómo debe funcionar por procesos la gestión de documentos. Bien, entonces el repositorio archivístico digital tiene infraestructura tecnológica, como hardware, servidores de almacenamiento, servidores de procesamiento, servidores de respaldo, equipos para balanceo de carga, equipos para seguridad perimetral, UPS, todo lo que exige la norma técnica peruana, además del almacenamiento y red, ¿no? Y bueno, las funcionalidades mínimas que debe tener un repositorio. Y acá les voy a mencionar algunos temas que son importantes que ustedes conozcan. La primera parte de un repositorio es la ingesta documental. La ingesta es la captura de los documentos en el repositorio, pero ¿para qué? Para ser archivados, empaquetados para la preservación digital. La primera parte del repositorio digital se llama ingesta, ¿correcto? No es la captura, porque la captura se hace cuando se tramita. La ingesta es cuando ya encapsulamos esos documentos para tenerlos a disposición en el repositorio para su custodia a largo plazo. Entonces, la gestión de metadatos es también vital importancia en un repositorio. Sin metadatos no podríamos colocar los requisitos para que funcionen los archivos. El control de versiones para programar las migraciones o la emulación de los archivos también es importante. Los controles de auditoría, la búsqueda avanzada, la gestión de acceso, la transferencia, la eliminación y la exportación e interoperabilidad, ¿no? Son plataformas de repositorio. En tercer lugar, luego de haber hablado de metadatos, tenemos que generar un esquema, un sistema y un plan de metadatos, ¿no? Sean descriptivos, administrativos, técnicos, de preservación y de seguridad. ¿No es cierto? Ustedes ubiquen uno y den un contexto a estos tipos de metadatos. Descriptivos en el contenido del documento, título, productor, fecha, serie. Administrativos en la administración del documento, propietario, nivel de acceso, estado de documento. Técnicos en la construcción de la información, formatos, tamaños, software, resolución. Metadatos de preservación y metadatos de seguridad. ¿Ya? En tu proyecto también tienes que ver en la digitalización cómo vas a hacer luego con el proceso de migración de datos en tecnología. Hay que hacer un estudio de clúster de aplicaciones, de bases de datos, de almacenamiento y preservación digital, de las copias de seguridad. En este proceso, pues, tienes 4 etapas bien definidas. Primero, una planeación del análisis, un diseño del destino, hacia dónde van a ir los documentos, cuáles son los sistemas que se van a interconectar. Hay que hacer pruebas y luego la migración y validación, al igual que otro proceso que se llama emulación, en caso de que las versiones del software, pues, no sean asequibles. Entonces, en un repositorio archivístico digital institucional podemos tener servidores de diferentes matices de aplicación de alta disponibilidad. Un Dell, un Hewlett Packard, un HP o un Lenovo. Por ejemplo, el HP ProLiant, o ProLiant, como decían antes, es bastante efectivo. Las bases de datos pueden ser en PostgreSQL, en Oracle, que es el mejor, o el SQL Server. Y el almacenamiento principal pueden estar dados en sistemas de almacenamiento como Synology, QNAP, NetApp o Dell, ¿no?
son sistemas de información. Digamos así, son servidores lo que utilizamos para la custodia de información de gran volumen, ¿no? Por ejemplo, el que tiene más volumen es el Dell, ¿no? El Power Store de 100 terabytes a 10 petabytes, ¿no? Entonces, es el que tiene, uno de los que tiene más volumen, igual que el NetApp, ¿no? Son los que tienen más volumen. Bien, la migración de datos en tecnología, pues tiene que tener reglas de seguridad obligatorias. Por ejemplo, el cifrado de datos o la conversión de datos, que tiene que tener una encriptación, las copias de seguridad y los controles de acceso. Y en ese proceso hay 4 procesos válidos. La primera es planificar, la segunda es diseñar, el tercero es hacer pruebas y el cuarto es hacer la migración. En una diapositiva sencilla hemos mostrado eso. Entonces, el repositorio digital, como ustedes pueden ver acá, tiene una suerte de secuencia junto con el sistema de gestión documental. Primero viene el proceso de ingesta, como les dije, que es la transferencia digital al repositorio, donde las unidades productoras gestionan sus archivos. Luego de ese proceso de ingesta dentro del modelo, ¿no? Van a crearse dos paquetes, uno de servicio y otro de archivo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos tres paquetes en el modelo AIS. El primer paquete es el de sumisión, que es el ingreso al archivo desde el productor. O sea, en la transferencia se genera un paquete de sumisión y ese paquete se archiva dentro del repositorio digital. La segunda es el paquete de archivo, el AIP, ¿no? Que es almacenamiento a largo plazo. Esto prácticamente no se va a tocar, porque esta información es la información que se va a conservar. Con un sistema blockchain, esta información va a funcionarse de manera adecuada. Luego viene el paquete de difusión, o el DIP, ¿no? Que es generado para el usuario consumidor, ¿no? Y bueno, todos estos paquetes están dados para el consumidor, básicamente, que es el usuario final. Si yo soy el archivero, yo voy a ser el usuario final, voy a usar el paquete de archivo. Si yo soy la persona que recibe los documentos de transferencia, voy a usar el paquete de sumisión. Si yo soy el usuario, el ciudadano, voy a usar el paquete de difusión. ¿Correcto? O sea, uno es zip, otro es AIP y el otro es DIP. ¿Ya? Interesante. Bien. Ahora, eh, el doctor Daniel Flores nos dio más o menos un panorama general de cómo funciona el modelo AIP, que en inglés es Open Archival Information System. Entonces, la ISO 14721 se estructura en 6 funciones principales. La primera se llama ingesta, como ya les dije, de recibir, la Submission Information Package, ¿no? El ZIP. Luego se hace un paquete de integridad, se construyen los formatos y la estructura de los datos que van a estar vinculados con ese paquete. Por eso los metadatos son importantísimos y se generan metadatos de los metadatos de esos documentos empaquetados, ¿no? Lógicamente hay una normalización o una conversión de formatos y una preparación para almacenar esa información. Ese paquete ZIP en un proceso llamado de ingesta, ¿no es cierto?, pasa a ser un paquete AIP. Ese proceso AIP mantiene los objetos digitales, digamos, ya a disposición, ¿no? ¿Para qué? Para su conservación a largo plazo. Algo importante es que se tiene que conservar la integridad de los paquetes. Y básicamente con el bitstream nosotros conservamos esa integridad de los paquetes. Podemos utilizar, por ejemplo, el blockchain también para conservar la integridad de los paquetes. Es decir, un sistema generalizado que nos permita generar cadenas de llaves, ¿no es cierto?, dentro de un gran número de información que está en un sistema de red, ¿no? Pero una red propia, no una red que vaya a todo el mundo, ¿no? Una red propia para evitar justamente el hackeo, la adulteración de la información, ¿no? Entonces, hay un gestor de datos que administra los esquemas de datos específicos y este gestor de datos a nosotros se llama Sistema de Administración de Archivos, el SAT. Esto ayuda a revisar las políticas de usuario, los mapas de esquemas de datos, la indexación de los metadatos y la planificación del sistema o del escáner, ¿no?
por ejemplo, una entidad pública tiene su repositorio archivístico digital utilizando este sistema de datos. Luego viene el sistema de acceso, que utiliza pues un diseminador, el DIP, ¿no es cierto? Donde al momento de acceder a través de un sistema de administración de archivos, ojo, no es el sistema SGD, es un sistema propio de búsqueda de información, el sistema te ubica el paquete y te brinda la información porque se ha generado un paquete DIP. No es que sea el mismo documento, es un documento espejo del documento inicial. Entonces, ese documento espejo solamente se puede acceder a través del sistema de administración de archivos. Y ahí se construye el repositorio digital de servicios. O sea, esa información se brinda en el servicio. Entonces, una estructura base de un paquete OAIS del modelo abierto de información es un zip, una IP y un DIP, o un paquete de difusión. Como ustedes pueden ver, el contenido del PDF se convierte en datos y esos datos se empaquetan en el IP, ¿no? Con una cadena de custodia, con un checksum que te permite, pues, vigilar que no se altere, con mapas y con un servidor bastante cerrado. No es un servidor abierto a las demás personas, no, es un servidor o es un espacio virtual de no acceso para redes, ¿no? Lo que sí se accede a redes es el paquete de difusión, donde podemos tener la información de procedencia, de contexto. También podemos identificar, digamos, el archivo electrónico AIP donde se guarda la información, ¿no? Distinta a la del paquete de difusión de IP, ¿no? Lógicamente, el paquete de difusión de IP va a tener un estándar, que es el PDF, pero también tiene que estandarizar la información acoplada a ese PDF. Entonces, no es un documento PDF, sino es la información referenciada, acoplada con los metadatos correspondientes que también están por separado, pero que están relacionados con ese archivo PDF. Por eso se llama paquete de difusión. Es para que nosotros tengamos el contexto de la información que estamos generando. Este sistema, a diferencia del modelo que tiene la línea de producción de microformas, es un modelo dinámico. En cambio, la línea de producción de microformas es prácticamente una bóveda donde tú no puedes ingresar. En cambio, este modelo sí es un modelo dinámico. Entonces, el empaquetado tiene varios temas, ¿no? Varios componentes. Primero, un objetivo, los metadatos descriptivos, los metadatos técnicos, lo que ya mencioné, ¿no? Hasta de derechos, ¿no? Y algo muy importante para fijar la integridad de los metadatos en este punto es el llamado fixity. Van a escuchar ustedes bastante esta palabra fixity. El fixity es un algoritmo o un hash de integridad que me permite reconocer si ese empaquetado se encuentra en su nivel original o ha sido alterado. ¿Correcto? Entonces, para poder trabajar todos estos, tenemos que tener estándares y tecnologías, ¿no? Uno es la norma OAIS, la ISO 14721. Otro es los sistemas de captura de datos, que puede ser METS o PREMIS, ¿no es cierto? También acá se encuentra presente los sistemas de ubicación de datos, ¿no es cierto? Y otros sistemas de control, ¿no? También los ISOs de auditorías, que es la ISO 16363. Entonces, ¿qué vigilamos en un repositorio digital? Vigilamos que el repositorio no opere aislado, que interactúa de forma constante con tres actores: el productor, el consumidor y la propia entidad. Estos tres actores interactúan con el repositorio digital. A diferencia de la línea de producción de microformas, donde las copias están guardadas en una bóveda, en este caso muy particular, desde el original existe la cadena de custodia a cargo del archivo. No es externo. Entonces, en ese esquema vemos este cuadrito que ya le damos sentido, ¿no? O sea, el primer paquete, como les dije, es el de sumisión, es el zip, que luego de ser empaquetado ingresa al sistema del repositorio en un proceso que se llama ingesta, donde generamos el AIP, o es el paquete de archivo, que va a estar ubicado en nuestro repositorio digital o nuestro repositorio archivístico, ¿no? A través de su copia espejo o el AIP, va a brindar acceso, ¿correcto?
Y el AIP tiene, como ya les dije, toda la información de metadatos descriptivos y otros para poder gestionar. Como ya les mencioné, el repositorio digital es un sistema de administración, no es un servidor, ¿correcto? Entonces, toda esa información va a llegar al administrado a través del paquete de difusión o el paquete DIP. Es ese paquete el que va a tener toda la información que el consumidor lo va a hacer. ¿Cuáles son las ventajas? Que desde ya el AIP se encuentra excluido tanto de la ingesta como también del acceso. El acceso se da al DIP, que es una copia espejo del AIP. ¿Ya? ¿Qué cosa es la ingesta? Bueno, la ingesta es un proceso mediante el cual se recibe el zip del productor donde se realiza controles de calidad. En ese proceso se hace la calidad, verificación de virus, la verificación de firma, la verificación de formatos. Y ahí se generan los metadatos técnicos que transforman el contenido de ese zip en una IP, es decir, en el Archival Information Package o paquete de información de archivo a largo plazo. ¿No es cierto? Y eso es lo que se guarda. Como ustedes pueden ver, dentro de ese proceso, pues está la verificación, también la generación de metadatos y la transformación del documento en un paquete AIP. Luego tenemos el almacenamiento del archivo, el storage, ¿no? Cuando ya nosotros hemos trabajado el IP, perdón, el ZIP, el Submission Information Package, tenemos que generar ya la recepción. Cuando recibimos el documento, le generamos un espacio para la custodia física de los documentos, ¿no? Aquí hay que hacer tareas automáticas como la verificación de errores. O sea, el archivero va a estar bastante ocupado verificando errores, migración de soportes y planes de respaldo contra desastres. Porque esos documentos que están ahí son la esencia de la organización. Por eso hay que hacer migración de soportes, planes de respaldo y planes de respaldo contra desastres. Ahora bien, los sistemas de información o los sistemas de administración de archivos administran la base de datos que contiene información descriptiva de los archivos guardados. Es decir, vamos a poder aquí, el archivista lo que va a hacer es agregar información a estos repositorios. Y se van a crear búsquedas eficaces y tableros administrativos que me permitan reconocer cuáles son los datos que se están consultando más y cuál es el nivel de consulta de esos datos. Por eso, en el cuarto lugar tenemos el acceso, ¿no? A través de un nuevo paquete que se llama DIP, ¿no? El DIP se entrega al usuario en un formato legible y adecuado para su uso. Es decir, es la representación espejo del documento original. Exactamente igual, ¿no? ¿Qué logramos con eso? Mayor acceso, que está seguro y sobre todo si es remoto. Una distribución oportuna, una entrega de formatos comprensibles y una mejor experiencia. Entonces, en la parte de acceso, que es la cuarta parte del modelo, controlamos las interfaces, ¿no es cierto?, de los consumidores que utilizan para buscar documentos. Cuando se solicita un documento, ¿no?, utilizamos el modelo DIP, de diseminación de información. La quinta fase es la planificación de la preservación, o donde cuando ya tenemos los documentos digitalizados, están guardados en nuestro archivo, ¿qué hacemos? Pues tenemos que planificar su preservación a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que ya recibimos el primer paquete AIP, nosotros tenemos que ver el monitoreo. ¿Qué información es la que estamos generando? Detectamos a través de los sistemas de información de administración de archivos la obsolescencia del documento. Hacemos un análisis del impacto y evaluamos las recomendaciones y las acciones para la preservación de documentos. Estos beneficios son clave porque previene la pérdida de información, asegura la accesibilidad y cumple con estándares y buenas prácticas de preservación. ¿Qué es lo que se revisa en la planificación y la preservación? Los formatos de archivo, el software y aplicaciones, los sistemas de operativos y los medios de almacenamiento. Recuerden, esta es labor también de los archivistas, no solamente es de las personas encargadas de la...
Para terminar, el archivista se encarga de la administración, donde va a hacer supervisión central, aplicación de directrices, gestión de acuerdos de entrega, auditorías, cumplimiento de estándar, verificación de cumplimiento de estándares e informes relacionados con la mejora continua del sistema. ¿Correcto? Entonces, hay mucho trabajo que hacer para los archivistas en el desarrollo de la administración de información. Bueno, sin embargo, para cualquier tipo de gestión es necesario también tener herramientas, ¿no? Y uno de ellos son, pues, los software, ¿no? Los sistemas de preservación digital. 4 son los que he podido visualizar. Uno es RODA, que es el repositorio digital integral para la gestión y preservación de objetos digitales. Otro es el que está apuntando hoy en día como Archivemática, otro Preservica y otro Omeka. Son sistemas de preservación a largo plazo. Bueno, no voy a hablar mucho de los sistemas, ustedes lo pueden ver. Y quiero terminar solamente con una frase. El próximo miércoles vamos a hablar sobre sistemas de gestión documental. ¿Ya? El trabajo de los archivistas se ha visto más involucrado. Entonces, lo que necesitamos es profesionales con mejor formación y sobre todo con mucha inteligencia al momento de desarrollar el proceso de preservación. ¿Ya? Bueno, ya les he dado una introducción a lo que es el repositorio. En realidad, detrás de eso hay mucho más. eh, pero estoy seguro que con el desarrollo de otros cursos vamos a poder alimentar mejor esta información. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, no habiendo otra pregunta, nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho.